Saludos desde Cuba para toda la comunidad científica que participa en este prestigioso Congreso Internacional. Desde Cuba presentamos el trabajo titulado La construcción de una epistemología descolonizadora en las prácticas investigativas y nos centramos en el contexto de la Universidad de Granma, aunque conocemos que tiene puntos de contacto con muchas universidades de lo que llamamos nuestro tercer mundo. Esta investigación está motivada fundamentalmente por las exigencias de nuestro contexto actual, un contexto que está asignado por un afianzamiento de las prácticas coloniales, prácticas que se extienden, como bien por su esencia cultural, se extienden hacia varios aristas de nuestra vida cotidiana y que no escapan de la investigación científica como práctica cultural al fin. Hemos constatado que se siguen reproduciendo aquellas prácticas investigativas eurocentristas. De ahí la motivación fundamental de la investigación. No obstante, también nos percatamos de que en nuestra universidad se expresan, se manifiestan intentos de descolonizar esas prácticas investigativas. De ahí que nos damos entonces como objetivo el analizar las particularidades que tiene esa construcción descolonizadora en las prácticas investigativas en los estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad de Granma. Y como ustedes pueden apreciar, por eso es que precisamente en eso está centrado nuestro objetivo, nuestro problema y los métodos que estamos empleando, ya que estamos hablando de prácticas descolonizadoras, están vinculados precisamente a ese acervo de la epistemología del sur de nuestro continente. La construcción de la descolonización epistemológica significa la confrontación de la epistemología de la colonialidad. Es decir, es ir al rescate y el reconocimiento del otro. Por tanto, reconocer nuestra cultura para ponerla a dialogar con otras culturas en el plano de horizontalidad. Sin embargo, no desconocemos que las ciencias sociales que surgieron en Europa, cada una de sus vertientes tuvo un espacio concreto de nacimiento en determinadas épocas y construyeron sus estatutos epistémicos sobre la base de exclusiones, errores, pero siempre respondiendo a los intereses de estados, naciones y élites de poder. Sin embargo, sus contenidos así se expandieron por el mundo, se universalizaron y los errores se repitieron sin cesar hasta convertirse, por efecto de las representaciones, en verdades absolutas y únicas. La cultura europea fue presentada como racionalidad a la que debemos aspirar y también como modelo paradigmático del desarrollo epistémico. Bajo esta concepción, nuestras culturas, consideradas como culturas subalternas, eran, a juicio de los europeos, incapaces de producir conocimiento. Por tanto, hubo de imponerse un pensamiento que hoy conocemos como la colonialidad del saber, y esto fue más que una violencia epistémica que se tradujo en el desconocimiento de la ciencia y los saberes existentes en nuestras naciones de América Latina y el Caribe. En América Latina y el Caribe, en el pasado y en el presente, hemos tenido y tenemos otras formas de ver el mundo, de estar en él, de pensarlo, de tener otras prácticas, otras cosmovisiones, otras cosmogonías, otras maneras de relacionarnos diferentes a las visiones, prácticas e ideologías de las culturas hegemónicas occidentales. En síntesis, tenemos una herencia cultural, filosófica, pedagógica, sociológica, que al confrontarla nos permite plantear la existencia de una ciencia y de un conocimiento que fueron y son subvalorados y excluidos. Esta confrontación de las dos racionalidades nos abre un camino para develar la riqueza epistémica de nuestro mundo, que fue desconocida como cultura y encubierta deliberadamente. Desde América Latina tenemos que hacer un esfuerzo intelectual, particularmente en los procesos de formación universitarios, para descolonizar las mentes y avanzar en la construcción de un pensamiento alternativo al hegemónico que se nos quiere imponer desde afuera. La descolonización es la confrontación de la colonialidad, es el rescate y el reconocimiento del otro, es conocer nuestra cultura para ponerla a dialogar
con otras en un plano de horizontalidad, que es un ejercicio de salirnos del lenguaje y del pensamiento hegemónico como prerequisito para desarrollar nuestro pensamiento propio. Descolonizarnos es liberarnos y adoptar un pensamiento crítico desde nuestra realidad, es crear distintas maneras y formas de vivir y de ser. Precisamente sobre la base de estos elementos, decidimos iniciar la investigación con los estudiantes de posgrado, especialmente de la Maestría de Desarrollo Cultural Comunitario, de la Maestría de Desarrollo Socioeconómico Local y de otros programas académicos con los que trabajamos. ¿Por qué empezar el análisis con los estudiantes de posgrado? Pues porque en esa comunidad de estudiantes de posgrado se encuentran habitualmente aquellas personas encargadas de formar a los futuros profesionales, a los egresados de las carreras universitarias. Y era interesante para nosotras comprender cuánto de asimilación hacia esa epistemología eurocentrista hay en esos estudiantes de posgrado y cuánto de esa rebeldía que significa comprender el carácter ético-político que tiene la gestión de la ciencia en sentido general. Por eso iniciamos con los estudiantes de posgrado. Empleamos los indicadores que aquí se muestran y de ahí derivaron las tendencias que podemos observar en nuestra diapositiva. Es importante resaltar que en el caso de los referentes teóricos de las investigaciones, llama la atención cómo, a pesar de que muchas personas se consideran constructoras de esa epistemología descolonizadora en sus investigaciones, ya sea porque utilizan metodologías signadas por ese carácter ético-político emancipatorio, a la hora de asumir conceptualmente a la hora de asumir los conceptos, las categorías que lideran sus investigaciones, se remiten a referentes teóricos esencialmente occidentales, cuando desde nuestras realidades se han construido otros que pueden dar cuenta de manera más efectiva de nuestras realidades. Entonces, eso implica que muchas veces, en múltiples ocasiones, amén de que se estén atendiendo cuestiones problemáticas propias del contexto, no solo del contexto nacional, sino incluso hasta del contexto local donde radican, donde viven, donde desarrollan su vida cotidiana, esas personas, esas investigadores e investigadoras, se evidencia un marcado carácter eurocéntrico, lo que significa que aunque se ha avanzado en la asunción de los ejes principales de estas epistemologías del sur, sigue siendo fuerte el componente, un fuerte componente del estudio, esa epistemología colonizadora que implica no solamente la colonización del saber, sino también la colonización del ser. Y ello constituye un reto no solamente para la formación de posgrado, sino también para la formación del pregrado, en tanto esos estudiantes de posgrado son educadores que tienen que ser formados en estas epistemologías para poder transmitirlas a los estudiantes de pregrado. La actividad científica del pregrado universitario ha seguido una herencia y ha tenido una herencia cultural de presupuestos de una cultura científica hegemónica por varias razones. En primer lugar, la educación científica en las universidades se sustentó en gran medida en la producción y difusión de conocimiento que a menudo se desarrollaba en universidades y centros de investigación de países occidentales. Esta producción de conocimiento está fuertemente entonces influenciada por la cultura científica occidental que se ha desarrollado a través de la historia de la ciencia y la tecnología y se ha extendido a nivel global a través de una colonización y globalización. Por otro lado, la cultura científica occidental se convirtió en la norma en el mundo académico y se considera la forma legítima y válida de producción y conocimiento científico. Las teorías y perspectivas científicas que no eran occidentales, como aquellas que construimos en nuestra región latinoamericana, a menudo se han considerado inferiores o menos importantes que las teorías occidentales y se marginan o desvalorizan en el ámbito científico. En otro ámbito, encontramos que la educación científica en las universidades está fuertemente influenciada por estructuras y jerarquías existentes en cada sociedad. Y esto, por supuesto, tiene relación con el poder hegemónico de definir
lo que se considera conocimiento válido y legítimo, y de establecer normas y estándares para la producción de conocimiento en todo el mundo. En las prácticas investigativas del pregrado, en muchas ocasiones sustentado en metodologías y enfoques de investigación que se enseñan en la educación superior, suelen estar basados en modelos y teorías desarrollados en el norte global, que pueden no ser adecuados para abordar nuestras realidades y problemáticas específicas en nuestros contextos. Esto ha llevado a una falta de reconocimiento y valoración de los saberes y conocimientos producidos en estas comunidades, así como una subestimación de la importancia de los enfoques y metodologías que surgen de estas realidades. Nosotros hemos implícitamente abordado esto, incorporando los enfoques de la inclusión de esta epistemología del sur, porque sabemos que en los planes de estudios y en las prácticas investigativas del pregrado se limita la capacidad de los estudiantes para abordar de manera crítica problemáticas sociales y culturales y para desarrollar investigaciones que sean relevantes y significativas para las comunidades y los conceptos específicos. Y en este sentido, por eso es importante fomentar en las mallas curriculares estas visiones epistemológicas del sur, pedagogía de la liberación, sociología de la liberación, filosofía de la liberación en nuestras prácticas investigativas del pregrado, a fin de promover una investigación más inclusiva, crítica y relevante para las realidades de nuestros contextos. Desde la epistemología decolonizadora del sur, es importante cuestionar las formas convencionales de investigación y considerar otras formas de investigar, como la investigación participa, la investigación acción y la investigación comunitaria. Estas formas de investigación reconocen y valoran la perspectiva y el conocimiento de las comunidades y los grupos excluidos y busca trabajar de manera colaborativa y horizontal. Porque además es importante que consideremos la ética y la política de la investigación. La investigación debe ser ética y respetuosa con las comunidades y las culturas que se estudian y debe estar orientada a producir conocimientos que beneficie a estas comunidades y contribuya a la lucha contra la opresión y la desigualdad, de modo tal que esa construcción epistemológica decolonizadora en las prácticas investigativas implica que debemos de cuestionar y desafiar la perspectiva eurocéntrica y occidental de la ciencia y la investigación y reconocer, valorando el conocimiento producido por otras culturas y perspectivas geográficas.